Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos y todas. En nombre del Instituto de Recerca de la Vall d'Hebron os queremos dar la bienvenida a todas y todos a estos seminarios online. Como sabéis, nuestra institución siempre se ha caracterizado por tener una actividad investigadora muy intensa y por tener mucha responsabilidad hacia nuestros pacientes y hacia nuestros ciudadanos. Por supuesto, parte de esta responsabilidad también, y es algo que nos gusta, es poder hacer llegar a todos aquellos que tengáis interés, como en este caso a través de este webinar, pues exactamente lo que es lo que hacemos, lo que hacemos nosotros o lo que hacen otros investigadores con los que tenemos contacto. Por lo tanto, hace tiempo que nos planteamos celebrar estos seminarios y hace tiempo que lo hacemos. Hemos tenido un parón de verano que ahora reanudamos. Que sepáis, por tanto, que más o menos cada 2 semanas vamos a ir repitiendo estos seminarios. El próximo, de hecho, siempre son en miércoles y siempre esta hora. Si tenéis interés en saber cuáles son los próximos que tenemos planificados, si consultáis en nuestra página web, ahí salen reflejados, al menos los próximos. En ese sentido, bueno, es una manera también de evitar, interrumpir lo que es la difusión y la comunicación, sobre todo la comunicación social, de la investigación, a pesar de que tenemos la situación que tenemos con el COVID. No sé cuántos de vosotros o vosotras estáis habituados o habituadas pues, a trabajar en este tipo de seminarios. Me gustaría daros una pequeña instrucción. Si tenéis interés en hacer preguntas, veréis que a la derecha hay una parte, una sección donde sale un chat, preguntas, encuestas, personas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en la parte donde dice chat, ahí encontraréis las instrucciones para hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es escribirlas, pero escribirlas básicamente no en la parte de chat, sino en la parte de preguntas. También podéis votar, ya lo veréis, es muy fácil, las preguntas que otros hayan hecho y que os parecen que sean importantes. Y el moderador de esta sesión, que es el doctor Juan José González, del Servicio de Microbiología de nuestro hospital, ya escogerá pues, las más votadas o si hay muchísimas, pues las aparentemente más importantes para hacerlas directamente al ponente. Hoy tenemos un seminario muy interesante por parte del doctor Pere Salué de nuestro hospital en COVID en pediatría. Yo no me voy a extender más, os dejo con el doctor Juan José González para que tome la palabra y presente al ponente de esta sesión. Juanjo, cuando gustes. Gracias, Simó, y gracias a todos y buenas tardes y bienvenidos de nuevo a los webinars sobre COVID que organizamos en el VIR. Como decía Simó, en este nuevo curso vamos a continuar compartiendo la experiencia que los distintos profesionales de nuestro campus tienen sobre la enfermedad y también vamos a continuar compartiendo con todos vosotros los avances que se están dando por parte de los distintos investigadores que trabajan en el VIR en cuanto al conocimiento del microorganismo, de la enfermedad, del tratamiento y de la prevención de la enfermedad, entre otros asuntos. Como ya se os adelantaba, en el webinar de hoy vamos a abordar aspectos relacionados con la COVID-19 y el paciente pediátrico. Como sabéis, la incidencia y la gravedad de la enfermedad en los niños ha sido afortunadamente mucho menor que en los adultos y ya desde el inicio de la pandemia se ha debatido intensamente sobre el riesgo de adquisición de SARS-CoV-2 en niños con relación al paciente adulto y sobre el papel exacto que los niños podrían tener en la transmisión de esta enfermedad. Asimismo, a pesar de la escasa gravedad que se ha observado en este grupo etario, existen casos de complicaciones que pueden encontrarse, como la del denominado síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, temporalmente asociado a SARS-CoV-2, que en ciertos aspectos puede recordar a la enfermedad de Kawasaki. Para hablarnos de estos y de otros temas en el paciente pediátrico y sobre la experiencia que ha adquirido a lo largo de estos últimos meses, tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros al doctor Pere Soler Paracín. Como sabéis, el doctor Soler es pediatra del Hospital Vall d'Hebron, donde trabaja desde hace más de 20 años y en la actualidad es el jefe de la unidad de patología infecciosa e inmunodeficiencias pediátricas y jefe del grupo de investigación del paciente pediátrico inmunodeprimido del VIR.
Pues sin más, doy paso a Pera. Muchas gracias, Pera, por estar hoy aquí con nosotros y por compartir vuestra experiencia a través de estos webinars. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Gracias, Simó, por la presentación. Bueno, en primer lugar, aparte de agradeceros la posibilidad de presentar datos sobre lo que hemos estado haciendo en pediatría, a la hora de presentar un webinar de estas características, tomé la decisión de presentar trabajos en los que hemos colaborado o en los que tenemos un papel muy activo, puesto que pienso que también podemos luego comentar, podríamos comentar también cosas que se hayan publicado y hacer una lectura crítica, pero pienso que realmente un webinar de ese tipo aporta más si muestras aquello en lo que tú has estado trabajando. Y, de hecho, realmente en los últimos 6 meses prácticamente, tanto yo como gran parte de mi grupo hemos estado prácticamente solo trabajando en COVID pediátrico, que a pesar de lo que ha hecho Juanjo, que es mucho menor y por suerte más leve, pues evidentemente también ha tenido esta curva de aprendizaje progresivo. Y también, antes de empezar, simplemente decir que evidentemente hoy estoy yo aquí hablando, pero que hay muchísima gente en mi equipo que se ha dedicado realmente tanto a llevar pacientes como a llevar la investigación adelante, y simplemente hago, pues digamos, de portavoz de toda esta investigación. Estos son mis conflictos de interés, que evidentemente ninguno aplica a esta comunicación. Y estos son los datos un poquito de hace 2 semanas en Europa, que todos ya conocemos, en los cuales, si comparamos, fijaos, con la siguiente semana, que es justo la anterior, ya se ve un claro aumento en muchos de los países y sobre todo a nivel del Estado español. Vuelvo para atrás para que lo podáis ver bien. Un aumento significativo, especialmente en la zona del norte al principio y posteriormente ya cogiendo la zona de Madrid. Por tanto, es evidente, sobre todo si hay oyentes, ¿no?, que sois de fuera de Cataluña o de España, realmente estamos ante una situación de un aumento significativo de los casos con características distintas a lo que nos pasó en marzo-abril por múltiples motivos que creo que corresponden más a epidemiólogos que a mí, pero que estamos viviendo actualmente. Y, por tanto, en un momento donde vamos a volver a trabajar y van a reiniciarse las escuelas, tenemos que tener muy presente cuál es la situación epidemiológica global en nuestro país. Y los datos en España, pues evidentemente son los que tienen aquí. Claramente, en cuanto a números, aunque están artefactados por el aumento significativo de muestras, ¿no?, de PCR realizadas, demuestran esta segunda ola, este segundo flare de infecciones virales, con un predominio claro de patología en pacientes asintomáticos y casos leves, pero también asociado a un leve repunte. Se ve abajo en la derecha de la diapositiva un pequeño repunte en las hospitalizaciones, que a pesar de ello se mantienen estables en las últimas semanas. Y con esta situación, con esta V de incidencia, con este porcentaje de asintomáticos en verde claro a la izquierda y con esta situación más o menos estable de hospitalizaciones, cuando nos planteamos un retorno después de las vacaciones y un inicio tanto de la vida laboral habitual como de la escuela para los niños y adolescentes. Y además lo hacemos en una situación en la cual, a pesar de haber tenido esa primera ola de infecciones, todos conocéis el estudio N-COVID, en el cual es verdad que podríamos discutir, luego está Juanjo, para seguro lo puede hacer mucho mejor que yo, la técnica serológica utilizada. Tenemos una situación en la cual las incidencias de seroprevalencia, en 3 cortes, ¿no?, de finales de abril hasta finales de junio, en 2 meses realmente se mantenían bajas, alrededor del 5%, y os he marcado aquí los datos en pediatría, puesto que eran aún inferiores. Por tanto, tenemos estos datos que ya abarcan una parte significativa del de la fase de desconfinamiento, en la cual los datos pediátricos se mantenían en cuanto a estudios serológicos más bajos. Y aún de manera más llamativa se ve que del primer al tercer corte pues no hay un aumento significativo de seroconversión. Fijaos que es inferior al 1,5%, alrededor del 1,5% del primero al tercero. Y lo que sí que se ve, y ahora pues podríamos también discutir sobre cuál es la cinética de los anticuerpos y su significación, hay una pérdida progresiva de los anticuerpos, que hay trabajos recientes que dicen que se pueden volver a recuperar, desde el 15% del primer al tercer corte, más aún, como se sabe, en los asintomáticos y, curiosamente, y yo desconozco el motivo, menos en los pacientes con una ageusia o una anosmia franca, posiblemente en relación con la carga viral elevada en vía respiratoria alta que hubiera podido generar más respuesta inmunológica, pero desconozco cuál es realmente este motivo. Pues son unos datos que evidentemente nos hicieron empezar el verano ante una situación de seroprevalencia baja y, por tanto, era evidente que ante una situación de necesidad de tomar medidas como si estuviéramos, que lo estábamos, en epidemia.
aquí, disculpad un segundo, porque falta, bueno, veo que ha saltado una diapositiva. Hay una diapositiva que finalmente veo que no ha aparecido, en la cual lo que se ve es que en este segundo, ¿no?, rebrote que tenemos hay un cambio de la situación etaria de los grupos afectados, con un aumento de la gente joven que todos conocéis, pero este aumento de la gente joven también afecta, aunque no únicamente, a los menores de 20 años, especialmente los adolescentes de 15, 16 hasta los 20 años, y por tanto le da más peso al papel que esta población adolescente pueda tener en esta fase de la epidemia, que no lo tuvo por muchos motivos en la primera, especialmente porque estaban encerrados en casa, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que tuvimos claro desde un principio, y a pesar de la carga asistencial importante que hubo, porque hay que tener presente que aunque no hubo muchos casos pediátricos, la mayoría de los pediatras se pusieron a atender a pacientes adultos colaborando con nuestros compañeros del Hospital General, y los que nos quedamos nos tuvimos que dedicar exclusivamente a llevar a estos pacientes, pues a pesar de esta carga asistencial empezamos a colaborar y a liderar proyectos tanto a nivel de Cataluña como de España. El primero que les voy a presentar es el estudio EPICOS. Un estudio está mandado a publicación, pendiente de correcciones. Es un estudio que incluye hasta 50 hospitales, la mayoría hospitales grandes del Estado español, desde el inicio, ¿no?, del cierre de las escuelas a mediados de marzo hasta finales de junio, y que incluye más de 350 pacientes, que para esta parte de la epidemia es importante. Ya verán que posteriormente les enseñaré datos donde ahora estamos teniendo alrededor de 2.500, 3.000 niños y adolescentes cada mes en Cataluña, ahora que testamos más y ahora que ha habido esta, digamos, liberación de las medidas de confinamiento. Un porcentaje muy importante de estos niños, más de un tercio, eran menores de 2 años, hecho que posiblemente está sesgado porque son los que más estudiamos los pediatras y del mismo modo los que más ingresamos, sin diferencias significativas a nivel de género, que se pueden haber visto más en adultos, y con estas características que ven aquí abajo que les voy a comentar una a una. Las coinfecciones, denles poco valor realmente porque aunque tenemos unos datos globales desde el Estado español con hasta un 25% de coinfecciones virales bacterianas en las muestras respiratorias, hay que tener presente que durante gran parte de la epidemia los servicios de microbiología que han trabajado a ritmo de locos no han podido estudiar más virus que propiamente el SARS-CoV-2 y, por tanto, seguramente estamos infravalorando y no tenemos datos suficientes de cuántos de nuestros pacientes presentaban coinfecciones a la vez que presentaban su cuadro clínico. Un porcentaje muy importante de estos pacientes requirieron hospitalización, fíjense, pero eso fue no solo por el COVID, sino en parte porque algunos lo hicieron en el hospital. Fíjense que abajo tienen que el 73% requerían ingreso y, evidentemente, estos datos están absolutamente sesgados por el hecho de que solo realizábamos PCR o en casos de hospitalización o en algunos casos con sospecha muy elevada y con variación geográfica en las diferentes comunidades. Ya aquí se ve que más de la mitad de los casos se podía definir claramente, y no era el objetivo del estudio, que eran casos secundarios del adulto, y de manera muy llamativa, fíjense que en este estudio solo el 9% de 350 pacientes eran pacientes con comorbilidades, hecho que para cualquier pediatra llamaría la atención en el sentido de que una infección viral grave de forma característica debe afectar y afecta habitualmente más a pacientes con patología de base, ya sea patología pulmonar, inmunodeficiencias u otras. Por tanto, este virus es evidente que se comporta de una manera distinta y no solo lo dicen los datos, sino la experiencia de aquellos que llevamos pues, llevando estos pacientes desde hace meses. La mayoría fueron diagnosticados, el 84% por PCR, de nuevo sesgado por el hecho de que las serologías fueron apareciendo y la calidad de las serologías fueron apareciendo a lo largo de la realización del estudio. Y fíjense en algunas cosas interesantes de los datos clínicos de estos pacientes. Es verdad que el porcentaje más importante de los ingresados, e insisto que estamos hablando de estos meses en concreto, eran por neumonía, pero este porcentaje es muchísimo, muchísimo más bajo que en el paciente adulto, ya que el cuadro clínico, y luego lo comentaré en más detalle, del paciente pediátrico es bastante más inespecífico y a la vez menos grave, pero al ser más inespecífico también dificulta realizar un diagnóstico diferencial puramente por la clínica, como se podría pretender con algunos signos guía, entre comillas, del COVID en el paciente adulto y sobre todo en el más mayor de edad. Como comentaba Juanjo, un porcentaje no desdeñable de síndrome inflamatorio sistémico. Hay que decir que este síndrome, que inicialmente se asemejaba bastante al Kawasaki, hoy en día se le ven bastantes diferencias, tanto clínicas como sobre todo biológicas, y que en nuestro país no ha sido especialmente afectado por el MISC, cuando sí que lo han sido países con una mayor prevalencia de niños de etnia negra, que ha sido claramente el más afectado por este cuadro inflamatorio asociado temporalmente al COVID y en algunos casos con demostración microbiológica de COVID.
Último tema clínico, fíjense que el porcentaje de manifestaciones gastrointestinales no es desdeñable y de hecho puede ser el único en un paciente con afectación gastrointestinal sin ninguna otra sintomatología en fase de pandemia. Hay que tener presente la COVID como diagnóstico diferencial. Y finalmente, este círculo que les he marcado en rojo y que se ha visto en todos los sitios, de este retraso de aparición del MISC, de este síndrome inflamatorio respecto al inicio de los casos. Y no es que se nos pasaran al principio, porque tenían una clínica bastante significativa, pero aparte de ser más leves en otros sitios que en otros sitios, también pueden ver que se produjo esta separación de 4 o 5 semanas y esta manifestación posiblemente inmunomediada secundaria a la infección viral tuvo este pico posterior a finales de abril. Y hay que decir que posteriormente no ha persistido la presencia de estos casos. Nosotros tuvimos ingresado un niño la semana pasada, precisamente un niño de raza negra, pero van simplemente goteando y no ha persistido aquella alerta que teníamos de si es porcentaje significativo de niños iban a presentar estos cuadros graves. Del mismo modo, el hecho de que en nuestro país sean los pediatras los que ven los niños en primaria, a diferencia del Reino Unido, que es quien dio la alerta, hace que el diagnóstico precoz sea más fácil, la derivación al centro hospitalario más precoz y el pronóstico de nuevo mejor. Los pacientes requirieron en un porcentaje no desdeñable oxígeno, la inmensa mayoría oxígeno convencional, otros con estas modalidades más agresivas y hasta un 25% de estos pacientes, e insisto que estos datos evidentemente verán que están sesgados por las características de diagnóstico de aquel momento, requirieron ingreso en UCI. De todos modos, y es llamativo para una infección respiratoria predominantemente, menos de la mitad tuvieron que ser intubados, hecho que denota que muchos de estos pacientes con un proceso que se consideró susceptible de cuidados intensivos, ingresaron por precaución o por una monitorización más estrecha, más que por la necesidad de llevar a cabo medidas terapéuticas específicas de cuidados intensivos. Sí que se han producido complicaciones, pero fíjense, por lo que antes comentaba Juanjo, del Kawasaki-like, o el Covisaki, que sería un término que hoy en día intentamos no utilizar, que el número de pacientes con anomalías coronarias o incluso con aneurismas secundarios es ínfimo. Un paciente con aneurisma y que tenemos que ver cómo evoluciona con el tiempo, pero sería, digamos, la principal complicación. Y el fallo renal, que es muy característico del paciente agudo de COVID adulto, mucho menos frecuente como pasa en todas las enfermedades en el paciente pediátrico. Desafortunadamente fallecieron cuatro pacientes, que son muy pocos. De hecho, en Cataluña solo ha fallecido un paciente directamente relacionado con COVID y hay otro paciente en un centro de Cataluña que se tiene que catalogar si el COVID fue la causa de muerte o no, pero solo han sido estos. Y estos 4 casos que hubo incluidos en el estudio español, todos presentaban comorbilidades importantes. En cuanto a los tratamientos, es evidente que sufrimos, digamos, la misma locura de tratamientos que pasó en el paciente adulto. Y fíjense el bajo porcentaje de pacientes que fueron tratados, a pesar de que les estoy hablando de que no era desdeñable el porcentaje de pacientes ingresados, hasta un 60% de pacientes no requirió ningún tipo de tratamiento antiviral. Como tratamiento antiviral en aquel momento hablábamos de caletra, hablábamos de hidroxicloroquina, hablábamos de acitromicina, entre comillas, como antiinflamatorio, y hablábamos de remdesivir, con muchas limitaciones. Es obvio que aquellos que presentaron un peor pronóstico, llámese necesidad de oxígeno en cánulas de alto flujo o más, y necesidad de cuidados intensivos, los porcentajes, sin ser nada del otro mundo, fíjense, un tercio del remdesivir, 15% un tercio caletra, 15% remdesivir y alrededor de 7 de cada 10 hidroxicloroquina, a pesar de eso hubo muchos que tampoco fueron tratados y la sensación que tenemos, y ya podríamos discutir la utilidad de remdesivir, la sensación que tenemos es que las medidas de soporte han sido lo que realmente ha sido más útil en la mayoría de estos pacientes y que muchos de ellos que han ingresado con tratamiento sintomático han hecho muy buena evolución a pesar de presentar patologías de base realmente significativas. Se intentó ver al principio de la epidemia si éramos capaces de encontrar criterios clínicos y criterios analíticos que nos pudieran predecir qué paciente requeriría ser ingresado o qué paciente tendría una peor evolución, ¿de acuerdo? No se encontró ningún factor estadísticamente significativo, pero sí que se generó un algoritmo de Bayes en el cual la utilización de PCR alta, anemia, linfocitopenia, edad más de 2 años y creatinina mayor de 0,7, todo junto con diferentes pesos de cada variable, podía llevar a una predicción de una evolución que requiriera oxigenoterapia o ingreso o cuidados intensivos relativamente buena y sobre todo a un valor predictivo negativo. Tengo que decirles que aunque este score es de utilidad, evidentemente,
Hoy en día la sensación es que la valoración clínica y analítica estándar de estos pacientes, con la experiencia que hemos ganado en estos meses, nos permite catalogarlos y ser cuidadosos a la hora de altarlos directamente de urgencias o a la hora de valorarlos desde atención primaria y ver si requieren o no cuidados intensivos. Y si nos centramos en Cataluña, pues fíjense que los datos se mantienen, ¿no?, con nuestros habitantes, con más de 125.000 casos y alrededor de 13.000 fallecidos. Los porcentajes de afectación pediátrica, son datos de la semana pasada, siguen siendo muy bajos. Pero os he marcado en rojo esta columna, ¿no?, de chavales mayores de 15 años que se incluyen en esta columna por motivos epidemiológicos y porque la atención primaria son visitados por los médicos de familia y no por los pediatras, pero que suponen, y lo verán también a posteriori, el porcentaje más importante de todo lo que estamos viendo actualmente en la fase, digamos, de posconfinamiento y de liberación de las medidas restrictivas que tuvimos en aquel momento. Aquí están, disculpen, el gráfico que les comentaba anteriormente, con esta modificación de los puntos de calor a nivel de edades más jóvenes, con una mediana de edad alrededor de 38 años en el global del país y con un porcentaje no desdeñable, que fíjense que es prácticamente blanco en la primera columna y ya empieza a coger colorcito en la segunda, de pacientes catalogados como pediátricos por ser menores de 18 años. Y por todo ello, nosotros ya desde un principio, igual que colaboramos en estudios a nivel estatal, nos planteábamos que teníamos que ser capaces de darle tanto a la población como a las instituciones la máxima información y no quedarnos diciendo si los niños de Corea o de Estados Unidos eran graves o leves, sino ser capaces de definir qué estaba pasando en nuestro país y ser capaces de intentar valorar cuál era la transmisión a partir del niño para ver si con ello y conjuntamente con otros estudios éramos capaces de promover y dar toda la información posible para que toda la sociedad estuviera correctamente informada, que pienso que es un poco la función de los investigadores. Entonces, en este estudio que llamamos COPERICAT tenemos dos fases, una fase retrospectiva que incluyó 163 pacientes, que es posible que si ustedes se dedican a los adultos les parezcan pocos, pues que 163 pacientes es el total, todos los pacientes pediátricos diagnosticados por PCR desde el inicio de marzo hasta el 31 de mayo. Por tanto, todos los pacientes que se diagnosticaron durante el confinamiento. Por tanto, es evidente que eso va a suponer una limitación en cuanto a la interpretación de números, pero es que los números son esos, no nos podemos inventar los pacientes. Y aumentar la N con pacientes de otras ubicaciones podría sesgar la interpretación también de los resultados. En esta fase retrospectiva lo que estábamos buscando era transmisión evidentemente intradomiciliaria, familiar predominantemente, mientras que hemos seguido, porque tenemos claro que tenemos que ser capaces de dar datos más allá del confinamiento y datos en los cuales los chavales se hayan relacionado con otros chavales y con adultos, y llevamos ya más de 500, de hecho esto está actualizado el 26, llevamos más de 500 pacientes y sus correspondientes familias, alrededor de 1.500 en total, con los contactos, para valorar la transmisión comunitaria y también domiciliaria, con resultados que intentaremos presentar antes de finales de septiembre, si todo va bien. De hecho, esta segunda parte está llevada a cabo de manera prioritaria y liderada por los compañeros de primaria que forman parte de este COPERICAT, que es un proyecto liderado por nuestro grupo, pero en el cual participan más de 100 pediatras entre grupos de atención primaria y grupos hospitalarios. Los datos de aquí, pues hay un leve predominio femenino que no es significativo y sí que pueden ver aquí este porcentaje, este predominio, estamos hablando de los datos retrospectivos, con el total de 163, este predominio de chavales de más de 12 años, alrededor de un 50 y pico % entre los grupos de edad de 12 a 16 y 16 a 18. Y el motivo para crear estos grupos de edad diferentes a lo que se puede dar en las barras epidemiológicas es principalmente el poder adaptarlo a las edades escolares de nuestros niños y niñas. La edad y el género tuvieron un papel, aunque no significativo, hay que ver si en relación a la relativamente baja N como factor de riesgo de ingreso, ingresaron más las niñas, pero la P no es significativa, e ingresaron más los pequeños, posiblemente por lo que les decía antes, que tenemos más tendencia a ser más protectores, entre comillas, con el niño pequeño e ingresarlo más ante una infección viral y más cuando no la conocíamos. Y es cierto, además, que estos pacientes, aunque no tenían más comorbilidades, sí que tenían más cardiopatías congénitas no corregidas y afectación pulmonar grave, que han sido los dos únicos factores que hemos visto relacionados con la necesidad de de ingreso y necesidad de oxigenoterapia en nuestro estudio. En total, fíjense que el porcentaje de ingresos es muchísimo más bajo de lo que les hemos dado en la cohorte española y ronda el 19%.
Y esta sería una pirámide de sintomatología en la cual cualquier persona que esté acostumbrada a verla encontrará faltar, evidentemente, la barra de asintomáticos y se debe al motivo que les he comentado antes del sesgo de realización de PCRs porque no las hacíamos más allá de los pacientes con sintomatología importante. Pero fíjense de nuevo la baja mortalidad o letalidad de esta entidad en pediatría en nuestro medio y el relativamente bajo número de secuelas y que en 3 casos fueron adolescentes con sintomatología, digamos, similar a la post-COVID que se ha descrito en adultos con pérdida de peso, astenia y en algún caso febrícula persistente. Podríamos decir que solo un paciente que presentó una miocardiopatía dilatada que no se conocía previamente después de haber presentado afectación de miocarditis relacionada con COVID, podríamos hablar de un daño estructural secundario a esta enfermedad. Si hablamos de los contactos, que los podemos dar sobre las casi 90 familias, o las pudimos hacer una encuesta y unas serologías completas con una buena representatividad de todo el territorio, las características no son distintas en cuanto a origen de la familia y en cuanto a características del domicilio de lo que podrían ser en nuestra población general. 3-4 contactos de media, unas residencias, que serían en catalán entre 70 y 100 metros cuadrados, con 3-4 habitaciones, con un porcentaje de una cuarta parte de fumadores y con una distribución etaria sin significación. Sí que es importante tener presente que todos nuestros contactos, y eso tiene importancia para la interpretación de la sintomatología, eran jóvenes en su mayoría, puesto que la representación de abuelos y abuelas de las casas era muy menor a lo habitual, ya que los teníamos protegidos durante esa etapa. Es importante tener presente lo que ya se ha dicho, que es que dentro del domicilio el virus se transmite. Fíjense, la interpretación de esta tabla son los contactos que ya sea por clínica o por PCR o por confirmación serológica, a partir del caso índice se infectaron. Por tanto, en un domicilio y más en un momento en el cual el conocimiento de las medidas a tomar era relativo, el porcentaje de infección, fíjense que ronda el 50-60%, pero aún más. En estos momentos tenemos pendiente por un tema pues con Girona y con alguna cosa con Lleida, que nos lleguen algunas serologías, ¿de acuerdo? Y si miran solo aquellas que evaluamos, hasta un 85% de los convivientes de los casos índice que encontramos en estos domicilios se llegan a infectar. Por tanto, en espacios pequeños, cerrados y en los cuales a menudo no se pueden tomar las medidas de protección necesarias, como podría ser una casa donde hay niños o donde las parejas conviven, el riesgo de infecciones es elevado, como ya se ha comentado. Por suerte, y probablemente también en relación al hecho de que muchos de estos contactos eran jóvenes, como les he comentado, la ratio de hospitalización fue baja y la ratio de UCI, evidentemente, aún más. Estos son unos datos que, evidentemente, tenemos que tomar de manera preliminar, puesto que verán que hay un porcentaje de pacientes en el cual no se ha podido definir exactamente la transmisión. Algunos de ellos lo conseguiremos acabando de evaluar estas serologías y otros, puesto que las serologías serán negativas y solo tenemos el caso índice, o puesto que tendremos la imposibilidad de temporalmente por PCR o por clínica diferenciar lo que es catalogados como índices coprimarios. A pesar de ello, fíjense la diferencia significativa de los casos en los cuales pudimos demostrar que el niño era el caso índice, ¿de acuerdo? Solo un 3,5% con este intervalo de confianza que llega hasta el 7%, mientras que los secundarios rondan el 60% con el índice de confianza que llega a los 2/3. Es evidente que los niños estaban confinados durante este periodo, pero hay una diapositiva que no les he mostrado aquí, de distribución temporal, en la cual se ve que nuestros niños presentaron 2 picos de infección. La segunda mitad de marzo y la primera mitad de mayo. La primera mitad de mayo posiblemente fueron infecciones durante el confinamiento y al principio de la salida del confinamiento, mientras que creemos que el pico que hay inicialmente son niños que se infectaron antes del confinamiento y, por tanto, eso daría mayor representatividad a esta transmisión de niño a adulto. Evidentemente, con todas las limitaciones a tomar, como todos los estudios que estamos realizando con COVID y más en pediatría, debido a la N que tenemos actualmente.
Y esta es la evolución posterior, ya les he dicho, nosotros seguimos mirando. Tenemos ya más de 500 pacientes recogidos, pero y eso lo podemos hacer porque, fíjense, porque ha habido muchísimos más casos de pacientes menores de 18 años, sobre todo en los meses de julio y agosto. Para que se hagan la idea, estamos hablando de 163 durante todo el confinamiento, junio 250, julio 2.500 y agosto, me faltan los datos de esta última semana, pero ya superábamos los 2.500 otra vez. Y de esto tenemos más de 500 con todo el estudio de contacto realizado y con la encuesta epidemiológica también llevada a cabo, introducida en la base de datos del REDCap, con la que estamos trabajando. ¿A qué se debe este aumento progresivo? Pues mire, primera cosa, fíjense, el número de PCR realizadas, que es evidentemente mucho mayor y ronda los 30.000 por mes en menores de edad en los 2 últimos meses, debido al gran esfuerzo que se ha hecho en este sentido, especialmente por parte de los compañeros de primaria, ¿de acuerdo? Pero también un porcentaje que aumenta de positivo respecto a las realizadas y que se mueve en los 2 últimos meses alrededor del 9%, que no es desdeñable y que justifica estos 2.500, 2.700 niños de forma mensual. También en estas barras del recuadro izquierdo verán que el porcentaje de niños mayores de 12 años es mayor que el de los más pequeños, no de una manera muy llamativa, pero sí que los chavales de ESO y de bachillerato son los que tienen mayor representación con, digamos, solo 6 años de edad respecto a los otros, que serían todos los otros 12 años de edad, suponen más de la mitad del caso de largo. Por suerte, y eso también ha sucedido también con la población adulta, esto no se ha acompañado de un aumento de los ingresos y, al contrario, tenemos un descenso. Faltan aquí datos de 2 semanas, no de 1 de agosto, porque Aquas no nos había podido dar antes, pero hay un descenso progresivo de los ingresos y hoy en día son pocos los niños que tenemos ingresados en el hospital y los que a menudo están ingresados por su comorbilidad y no por el propio efecto del virus. Ligado a este estudio de transmisión, los compañeros de Sant Joan de Déu pusieron en marcha 2 estudios, ¿no? El Corona Kids, pero el Corona Kids es un estudio que complementa al nuestro porque ellos van a través del paciente adulto infectado y valoran qué pasó en el domicilio, no tienen datos de transmisión, pero sí de infección, que veían también que era importante y similar en niños y adultos. Pero creo que es interesante el estudio de los summer camps, dels esplais y dels casals, ¿no? Donde realizaron estudios de saliva, que eso también lo podemos discutir en cuanto a tomas de muestra después, y un estudio de un cuestionario de salud. Y este estudio de saliva se hacía una vez a la semana, de acuerdo, durante 5 semanas en 22 campus. Y, de nuevo, con todas las limitaciones del mundo, con una N pequeña, fíjense, de 30 pacientes entre los detectados activamente y detectados por salud pública y 253 contactos, o sea, aún menor que la que teníamos, y 12 infecciones, fueron capaces de determinar, ¿no?, un riesgo de infección del 0,3, mientras que en Barcelona, esa misma etapa de tiempo, era de alrededor del 2%. Evidentemente, hay limitaciones, es espacio abierto, no tiene nada que ver, pero esas limitaciones, teníamos el mismo miedo que tenemos ahora con las escuelas al principio de los esplais y casals, se han podido llevar a cabo y la experiencia es buena incluso en zonas, y esos son datos no publicados, en zonas como Lleida, que en Lleida teníamos un pico importantísimo, se abrieron los esplais y los casals y el número de pacientes pediátricos sintomáticos ha sido ínfimo. Por tanto, evidentemente, hay datos que hay que tener en cuenta, que hay que mirar las limitaciones, pero que no podemos dejar de comunicar y a la vez empezar a publicarlos. Un dato importante también de los compañeros de Sant Joan de Déu es que en aquellos, no es que se comprobase, sino aquellos que referían a hacer más higiene de manos, se infectaban menos. Y Angélica hace una pregunta que ya que la veo aquí, Juanjo, los altos Copericat son de toda Cataluña y con una distribución territorial bien definida, con presencia de pacientes y de pediatras colaboradores de todas las regiones sanitarias del país. Por tanto, para resumir lo que ha pasado con los pacientes pediátricos, la mayoría presentan, tanto de literatura como en nuestra experiencia, cuadros clínicos leves. Es verdad que pueden ser graves en un porcentaje pequeño, probablemente un porcentaje aún más pequeño. Piénsense que este 20% de ingresos durante el confinamiento se ha convertido en un 0,3% de ingresos en julio y agosto, por tanto ha bajado muchísimo, ¿de acuerdo? Que parece que los pacientes con un problema cardíaco grave que no ha sido corregido quirúrgicamente y aquellos con problemas pulmonares también graves, excluyendo los asmáticos, pueden tener más riesgo, con todas las limitaciones por la N que tenemos, de ingresar, hasta donde yo sé, excepto un estudio de Texas que catalogó a los obesos importantes como grupo de riesgo, no hay ningún otro estudio que haya sido capaz de dar
datos distintos y eso es importantísimo porque fíjense que estamos pidiendo informes a familias y médicos en una serie de grupos de riesgo que no están basados en el conocimiento de COVID, sino en la gripe y en los datos de adultos, por tanto, nos lo tenemos que pensar, ¿de acuerdo? El score de predicción que les he mostrado puede ser de utilidad, pero sinceramente creo que hoy en día, si tenemos tan presente como tenemos COVID y conocemos a nuestros pacientes, la valoración clínica y analítica de cualquier pediatra es suficiente. Tenemos este aumento de formas leves, especialmente en adolescentes después del desconfinamiento. Tenemos una seroprevalencia que me gustaría ver cuál es ahora. No sé si NCOVID tiene previsto hacer más puntos de corte, pero creo que es extremadamente interesante hacer un seguimiento en este sentido. Y, de hecho, hay una publicación de New England, creo que si no de hoy, de ayer, del equipo islandés, muy interesante en este sentido. Y, como les decía, cuando hablamos de transmisión, la transmisión en un domicilio es frecuente. Parece que los niños no juegan un papel muy importante y que la transmisión adulto-adulto o adulto a niño es de mayor peso, y eso lo vamos a seguir confirmando con los estudios prospectivos, que también tendrán limitaciones, ¿de acuerdo? Y que debería ser segura el reinicio de la escuela. Y que este reinicio de la escuela va a ser seguro, sobre todo, en función de cómo hagamos las cosas fuera de la escuela. Por tanto, si conseguimos controlar la situación al máximo desde el 14, los resultados de las escuelas, que no van a ser perfectos, que no van a tener 0 contagios y que no van a obligar, que van a obligar seguro al cierre de algún grupo cerrado o incluso de algún centro, puede ser puntualmente, la clave es cómo haremos las cosas fuera. No nos olvidemos que el virus evidentemente puede salir de las escuelas, pero no nos olvidemos que también puede entrar y desde responsabilidad de todos que lo haga en la menor cantidad posible. Y no me podía estar como inmunólogo pediátrico o como pediatra que se dedica a las inmunodeficiencias, presentarles estos datos preliminares que están mandados a llama y aceptados pendientes de cambio de una encuesta que se realizó a todos los centros europeos y algunos americanos que llevamos inmunodeficiencias primarias como, digamos, paradigma, ¿no?, de pacientes que deberían ser susceptibles de estar presentando cuadros graves por un virus. Incluye más de 100 pacientes y lo que demuestra es que estos pacientes tienen los mismos factores predisponentes que tienen los adultos para COVID, cardiopatía, diabetes, obesidad, etcétera, y que la propia inmunodeficiencia no parece ser un factor de riesgo. De hecho, todos pensaríamos en defectos celulares como el mayor grupo de riesgo y la distribución por categorías es la misma que en la población general, con un claro predominio de los defectos de anticuerpos, igual que pasa en el total de pacientes. Por tanto, pensamos que es hasta cierto punto reconfortante ver estos datos, y hablábamos con compañeros americanos que también nos decían que los pacientes con trastornos inmunitarios de manera general no deberían, hasta lo que sabemos hoy en día, ver limitado su acceso al inicio de la escuela igual que el resto de pacientes. Evidentemente se deberá valorar algunos casos de manera individual. Sí que es cierto, y lo veré en la próxima gráfica, que la principal diferencia entre este grupo y la población general es que se presentó un porcentaje ligeramente más alto de de gente joven que en la población adulta. Eso también tiene que ver con que hay mucho más diagnóstico de inmunodeficiencias primarias en pediatría que en pacientes adultos y que en pacientes adultos de avanzada edad. Pero vaya, digamos que los datos nos dejan relativamente tranquilos para que las 10.000 llamadas que estamos llamando cada día para los pacientes inmunodeprimidos nos permitan decirle a las familias, siempre con precaución, que con los datos de hoy y tomando las medidas deberían poder volver a la escuela con la misma normalidad o la misma poca normalidad que el resto de niños. Y eso es todo, ya se lo he dicho. Aquí hay mucha gente que ha trabajado, todo el equipo COVID pediátrico, que fuimos los que nos quedamos en pediatría llevando a todos estos pacientes, tanto adjuntos como residentes, los coordinadores del COPERICAT, de micropreventiva, y quiero hacer mención especial al trabajo que ha llevado a cabo Toni Soriano en todos estos estudios. Inicialmente ya se dedicó casi específicamente a liderar la investigación de nuestro grupo y de muchos grupos en COVID pediátrico, y lo que yo os estoy presentando realmente es en gran parte gracias a él. Alfredo Tagarro ha sido el líder del grupo EPICO en España y, por tanto, también le agradezco la cesión de estos datos en los cuales hemos colaborado. A Juanjo García de Sant Joan de Déu por haber compartido estos datos, igual que nosotros hemos ido compartiendo los suyos, de cara a ofrecer a todo el mundo el máximo de información, y ojalá podamos seguir colaborando de esta manera, y a los compañeros de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias por permitirme, antes de que se publique, que les pueda presentar estos datos sólidos con 100 pacientes de diferentes edades y un trastorno de inmunidad innato. Y ahí estamos, con eso creo que he acabado más o menos al tiempo. Juanjo, encantado de responder las preguntas que tengáis.
Perfecto, Pera, muchas gracias por la interesante aportación que nos has hecho, por ponernos al día en todos estos hallazgos que tanto tu grupo como tus colaboradores habéis ido teniendo a lo largo de la experiencia de estos últimos meses y gracias por ajustarte también al tiempo. Bueno, empezamos a tener algunas preguntas. Vamos a ver, tenemos por aquí a Alicia Gámiz, que nos pregunta qué recomendación haríais para los niños con patología cardíaca grave, trasplantados, oncológicos, en iniciar o no las clases de forma presencial. De baja, pero tendríamos que decir que la inmensa mayoría de estos pacientes, y ahora entraré en detalle, deberían poder reiniciar el curso de la misma manera que el niño, digamos, sano. Otra cosa es que, ya os he dicho, que los pacientes con patología cardíaca grave, que sobre todo serían cardiopatías congénitas no corregidas o corregidas parcialmente, que su cardiólogo considere que son inestables, podrían ser un grupo a proteger. No hemos visto prácticamente pacientes oncológicos y trasplantados con cuadros graves. Eso evidentemente puede estar sesgado porque son los primeros que se recogen y los que más medidas acostumbran a tener, pero tengo que decirle que los que han ingresado, excepto un niño que tiene un síndrome inflamatorio, el resto han presentado formas francamente leves, tanto trasplantados de médula ósea como trasplantados de órgano sólido, y por tanto, fíjense, para que se hagan la idea, acabamos de tener una niña de 4 meses que al día más 6 del trasplante renal se infectó de COVID y se ha mantenido asintomática a pesar de su situación de inmunosupresión. Por tanto, le diría que con la excepción de los pacientes con cardiopatía congénita grave, que parece que podrían tener un mayor riesgo de infección por una alteración de presiones, repercusión, etcétera, el resto deberían poder empezar la escuela normal. De todos modos, como les pedirán que los médicos responsables sean los que lo valoren, eso permitirá una valoración individual de cada uno de los casos. Perfecto. Muy bien. Nicolás González nos pregunta que cuál ha sido el papel de los corticoides y anticoagulación en los pacientes graves. Hola, Nico. Pues mira, no tenemos datos de esto. De hecho, el uso de corticoides ha sido absolutamente errático y, de hecho, estamos en el mismo problema que se encuentran los de adultos, ¿no? Que la utilización de los fármacos ha sido no formando parte de ensayos clínicos, sino parte de la práctica clínica a la que nos íbamos encontrando y, por tanto, hay mucha variabilidad, pero además nosotros le sumamos la baja N. El número de pacientes tratados con corticoides ha sido bajo. Se han utilizado tanto para afectación pulmonar grave, que ha sido muy poca, como sobre todo también para tratamiento de procesos inflamatorios, y creo que no tenemos posibilidad de hoy en día presuponer si la DEXA, como pueden haber comentado en adultos, puede tener un mayor papel o no en pediatría. Y del mismo modo, sí que hemos visto patología trombótica en pacientes portadores de catéter y, de hecho, se está haciendo una evaluación a nivel estatal en ese estudio EPICO de los pacientes que han presentado trombosis y cómo se trató, pero hoy en día no hay ninguna indicación de hacer terapia antiagregante o anticoagulante activa en los pacientes con COVID, a excepción de aquellos que presenten un síndrome inflamatorio multisistémico importante, donde sí que la antiagregación y anticoagulación puede tener un papel, asemejándose un pelín, y antes lo decía Juanjo, a estos COVID-SAKIs que comentábamos. Bien, Inma Fuentes nos pregunta sobre, nos comenta que se ha hablado mucho del posible impacto de la gripe con un posible rebrote de la COVID-19 y adelantar la vacunación. Y nos pregunta que qué impacto puede suponer la población pediátrica que no se vacuna como los adultos. Hola, Inma. A ver, en primer lugar, los datos que tenemos de los países del hemisferio sur que están presentando cuadros infecciosos, y eso casi me da vergüenza delante de un microbiólogo decirlo, ¿no? Es que está muy abortada la aparición tanto de gripe como de otros virus respiratorios estacionales con la presencia de COVID. Eso puede ser porque haya un efecto nicho, ¿no?, que esté ocupando el espacio, o probablemente que las medidas que estamos tomando eviten todos los contactos y contagios que pueden pasar. Aparte de que, bueno, evidentemente la gente está más cerrada y se relaciona más de lo que toco, pero menos que antes. Entonces, la población pediátrica de riesgo sí que está indicado que se vacune de la gripe. De hecho, ya sabéis que hay países donde la vacunación antigripal se recomienda a todos los niños. Estados Unidos es un ejemplo. Y no tenemos posibilidad de vacunar a todos los niños. Evidentemente, si se pudiera y yo dispusiera de la posibilidad de decidirlo y de tener las vacunas, creo que sería un año donde avanzar y aplicar la vacunación antigripal también en pediatría facilitaría mucho las cosas. Y facilitaría mucho las cosas, por ejemplo, para la gestión en las escuelas, porque si somos capaces de disminuir los cuadros gripales, que ya sabéis que en pediatría tienen mucho menor impacto en cuanto a hospitalización, pero sí que lo tienen a nivel de atención primaria, podríamos facilitar mucho la vida de
compañeros de primaria, de las familias y de las escuelas. Pero creo que vamos a tener que vivir con ello y probablemente, si todo sigue igual, tendremos la suerte de que no tendremos un pico de gripe demasiado importante. Pero me niego a hacer predicciones, porque se ha visto que hacer predicciones en esta enfermedad te lleva al fracaso absoluto y a equivocarte, porque es un virus que nos va demostrando nuestro desconocimiento de manera continua. Totalmente. Esther Rodríguez nos da las gracias por la exposición, porque la da a ti, y nos comenta que en estos datos, dentro de los pacientes ingresados, dados de alta, o aquellos con síntomas leves que no llegaron a ingresar, ¿estáis viendo casos con sintomatología leve, moderada, persistente? Hasta donde tenemos, es evidente que está descrito, ¿no?, este síndrome post-COVID en adultos con astenia, febrícula, etcétera, y por eso he comentado en una de las diapositivas que hay 3 casos, todos ellos en pacientes adolescentes, creo que 2 bastante mayores, 17 años, que presentaban esta sintomatología de astenia, o sea, de cansancio, de pérdida de peso, de pérdida del apetito, y alguno de ellos con febrícula, con lo cual algunos sí que se ha visto, y de hecho no solo eso, sino que evidentemente me han llamado algunas familias o algunos compañeros con cuadros de este tipo. A ver, tampoco llama tanto la atención. Hay virus como Epstein-Barr que tendrán cuadros de fatiga postviral hasta 6 meses después en la población adolescente con relativa frecuencia. Por tanto, no es algo que como pediatra me llame en exceso la atención realmente que pueda pasar. Y los números hasta ahora son bajos, pero evidentemente lo que tenemos que ver es todos estos mismos datos, ver qué está pasando con estos 500 casos prospectivos que tenemos incluidos y queremos el punto de corte el 15 de septiembre, yo creo que serán 600 y 700, si estos casos de secuelas, entre comillas, de sentido, aumentan o no. No da la sensación que tenga que ser algo demasiado relevante en la población pediátrica. Perfecto. Jaume Viva Bofaruel nos comenta que mientras que el porcentaje de pacientes pediátricos tratados con antirretrovirales ha sido bajo, dice que, si no recuerda mal, de la diapositiva, el 88% han recibido tratamiento con antibióticos. ¿Qué valoración hacéis de su efectividad en la COVID-19? Hola, Jaume. Sí, la valoración es que tenía que haber cortado la diapositiva por más arriba, porque da como vergüenza los datos. El motivo es simplemente que, si os fijáis en los protocolos iniciales del COVID, la cefotaxima, ceftriaxona o antibiótico-terapia formaba parte del tratamiento inicial. Hoy en día, estos datos en los que ingresan son muchísimo más bajos. Se limitan a aquellos con unos reactantes de fase aguda, sobre todo procalcitonina, o con unas manifestaciones clínicas sugestivas de infección bacteriana invasiva. Caso contrario, no lo estamos administrando, ni mucho menos. Por tanto, te diría que, evidentemente, en una fase de desconocimiento y de sospecha, del mismo modo, fijaos que hemos cerrado escuelas pensando en la gripe, hemos definido los grupos de riesgo pensando en la gripe, pues del mismo modo pensábamos que el riesgo de coinfección, tanto bacteriana como fúngica, de la COVID podía ser como el de la gripe, y por tanto ante pacientes graves se inició bastante tratamiento antibiótico, que ha ido descendiendo de manera muy significativa a medida que hemos ido teniendo conocimiento de la enfermedad, al menos en pediatría. Y yo en este sentido quisiera preguntarte, habéis, así como en el paciente adulto, sobre todo en la UCI, se ha detectado, ¿no?, un aumento de infecciones por multiresistentes. ¿Habéis detectado también esto como consecuencia del posible abuso de antibióticos o uso quizá no adecuado? Mira, nosotros diríamos que en el hospital infantil ha coincidido con 2 brotes en 2 unidades de resistentes, 2 brotes sin repercusión prácticamente clínica en los pacientes y más vinculados a colonización. La verdad es que yo no tengo nada claro que estos brotes, no sé cómo definir cuál es el papel del abuso de antibióticos en un hospital como el nuestro, donde el número de pacientes ha sido bajo y por tanto genera dudas, donde los pacientes que han ido a UCI son muy pocos, y sí cuánto papel tiene cómo hemos modificado nuestra manera de actuar en cuanto a medidas de protección, que es cierto que nos protegemos más, muchísimo más de lo que nos protegíamos antes, pero creo que nos protegemos más y a veces nos olvidamos que tenemos que proteger también al paciente y a la transmisión. Y de hecho, mi mujer, que se dedica a esto, me hizo valorar cómo yo me vestía para visitar a un paciente COVID. Nosotros utilizamos solo, como no generan aerosoles la mayoría, pues nuestra mascarilla quirúrgica, nuestros guantes, nuestra bata, pero es cierto que tú te tapas fuera como si entraras a ver un ébola y a menudo tocas cosas antes de tocar al paciente. Y por tanto, yo creo que en gran parte la presencia de multiresistentes, que se puede haber visto en bastantes unidades, puede tener más que ver con esto que con el uso de antibióticos. Y posiblemente todo juegue su peso. Ya sabes que nosotros no usar antibióticos, pero creo que hay que tener también presente este tema.
Coincido totalmente. Elena Carreras, ¿qué medidas de control deben realizarse a los neonatos de madres COVID positivo? Hola, Elena. Bueno, esto casi lo puede decir mejor ella que yo, pero con Elena y todo su equipo no he presentado datos de hijos de madre COVID porque se están trabajando dentro de un FIS que lidera Ana Sui, pero son datos interesantes, pero hay que decir, para la gente que esté menos acostumbrada, que la transmisión con repercusión clínica es muy, muy baja realmente. De hecho, hay algunos casos descritos de transmisión que son puntuales y esto lo pueden comentar mejor ellos, pero la afectación es mínima. Y hoy en día lo que estamos haciendo es un seguimiento, entre comillas, que mezcla lo que sería la atención clínica con la investigación para poder dar unas recomendaciones en el futuro. A día de hoy realizamos una estenosis faríngea al nacimiento, que la totalidad de los niños, que creo que tenemos más de 100, han sido negativos. Las serologías y las PCRs a las 48 horas, aprovechando la prueba del talón, que no te puedo dar datos, Elena, porque microbiología está pendiente de interpretarlos todos porque era un volumen importante y posteriormente estamos haciendo un seguimiento a lo largo del año para ver la paridad de anticuerpos de estos pacientes. Pero probablemente con la información que tenemos y cuando podamos dar más información en este sentido, el número de controles que tengamos que tener en estos pacientes sean bastante menores. Y del mismo modo, ahí también incluyo que nosotros no hemos limitado el contacto madre e hijo durante la estancia en el hospital ni luego en domicilio y han podido lactar y se han dado todas las medidas que se recomiendan habitualmente y tendremos que ver si alguno de estos niños se ha infectado posteriormente, pero tengo que decir que ninguno de ellos, al menos en nuestro centro, ha reingresado por un cuadro COVID sintomático. Por tanto, parece que esas medidas son eficaces. De todos modos, cualquier aportación que quieras hacer, Elena, para complementarlo o mejorarlo, pues bienvenido será, evidentemente. Sí, aprovecho para decir que la doctora Sui también participará en estos webinars dentro de unas semanas y también podrá aportarnos información. Pues mini spoiler que... Bien, Manuel Hernández nos pregunta si se ha observado en los pacientes pediátricos que han ido peor una tormenta de citocinas o un estado inflamatorio como ocurre en adultos. A ver, Manolo, insisto, son pocos pacientes. En nuestra cohorte del hospital estamos hablando de alrededor de 40 pacientes. Sí que hemos visto pacientes con procesos inflamatorios e incluso, pues, alguno de ellos, evidentemente, ha requerido tratamiento con anti-L1 o anti-L6, pero realmente el número de pacientes que han presentado complicaciones ha sido muy poco. Entonces, a diferencia del adulto, el perfil clínico es muy distinto. O sea, el paciente hipercitoquinémico pediátrico es aquel que presenta un MISC, o sea, un síndrome inflamatorio sistémico, más que aquel paciente que presenta una neumonía grave, porque es que te diría que neumonías graves que hayan requerido un manejo de neumonía viral grave han habido muy, muy poquitas. Recuerdo una niña de Tarragona que lo tuvo, pero que tuvo unos parámetros inflamatorios realmente bajos y de hecho es una neumonía grave, una niña con una neumonía muy grave y tiró muy bien adelante, con lo cual el perfil de hipercitoquinemia tan marcada del paciente clásico, digamos, adulto, que podría ser la neumonía del adolescente, en pediatría no lo hemos visto. Y este estado inflamatorio se mueve, o sea, se lo presentan estos pacientes con estos síndromes que se mueven entre una activación macrofágica, entre un Kawasaki, entre un shock shock tóxico, y que mueven unas citocinas y unas manifestaciones clínicas que se entrelazan entre las tres entidades. Pero te diría que en el estándar no. Uh-huh. Bien, bueno, lo ya se ha comentado, pero Bettina Finkelstein nos pregunta si habéis tenido coinfecciones con otros virus o bacterias en niños hospitalizados. Hola, Bettina. A ver, la idea es lo que comentaba antes. Tenemos limitación en la interpretación de estos datos y, de hecho, Andrés Antón está planteando a ver de qué manera podemos dar respuesta a partir de septiembre para los estudios de coinfecciones. Pero han sido escasos. Sí que hemos tenido, sobre todo en pacientes que han estado en intensivos, que han estado afectados, donde hemos hecho aspirados traqueales, pues con infecciones, sobre todo por algún parainfluenza, algún metaneumovirus puntual, pero los pocos pacientes en los cuales se ha hecho un estudio completo de PCR multiplex con todos los virus no nos permiten dar información. Lo que sí que te tengo que decir, yo creo que son datos bastante contrastados, es que el riesgo de coinfecciones bacterianas en forma de neumonía neumocócica, bacteriemia, etcétera, ha sido muy bajo y va ligado a la respuesta de la pregunta que había hecho Jaume Vima anteriormente. Perfecto. Eduardo Félix Lancioni te felicita por la presentación y nos comenta que ante un niño positivo asintomático durante ciclo escolar debería retomar el colegio con PCR negativa o es suficiente el periodo de 10 días de aislamiento para su reincorporación.
Bueno, pregunta complicada y que tenéis que tener presente que la mayoría de preguntas en este sentido mezclan los conocimientos científicos, que son laxos y son grises, con la aplicabilidad de las cosas en las escuelas, con lo cual yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos en dar recomendaciones de lo que se tiene que hacer. Nosotros tenemos que intentar generar datos, ¿no? Entonces, en pediatría hay muy pocos datos de cuál es la duración de excreción de PCR, datos así directos, el porcentaje de positivas, no sé, alguien me están pegando, no sé de quién es el ruido. Lo que os decía, el porcentaje de pacientes que seguían teniendo una PCR positiva a las 3 semanas en niños y en adultos del Corona Kids era francamente menor en niños. Nosotros que hemos hecho control de negativización en pacientes que tenían que reingresar, la mediana de días han sido 14 días, pero está sesgada por el hecho que lo hacíamos semanalmente, con lo cual no podían ser 10, ni 11, ni 8, por tanto, ahí hay ese sesgo. Y la mayoría de datos te dicen que a partir del 10º día, en un paciente asintomático o en aquel sintomático que hace 3 días o más que ha tenido los síntomas, teóricamente su capacidad de contagiosidad es menor. ¿Es menor? ¿Es 0? Eso no te lo sé responder. ¿Podemos hacer una PCR negativa todos y con eso asegurarnos al 100%? Pues evidentemente, como más cosas hiciéramos, mejor. Pero la necesidad de hacerlo, beneficio-riesgo a nivel poblacional, me cuesta decírtelo. Y creo que con las recomendaciones que se han hecho, el problema no será precisamente en aquel paciente que si hace las cosas bien y vuelve claramente asintomático, haya pasado 10 días en casa. Perfecto. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar por finalizada. Hay 2 preguntas que te responder. 2 preguntas. Bueno, una es sobre si podemos hablar, podrías hablarnos de la toma de PCR en saliva. Es peligroso. Y la otra es Rapid Economic, la PCR. A ver, a día de hoy... En primaria, que es interesante también, sí. A ver, a día de hoy, la PCR en saliva, hay algunos estudios, de hecho hay un New England de ayer o de anteayer, que esto parece que decir New England de ayer o anteayer ahora es como chupado, que habla de la viabilidad en estudios de 400 pacientes que pueden estar a favor, y de los datos que no han publicado aún parecen que podrían tener una cierta buena correlación con la esclerosofaringeo. Por tanto, es posible que en saliva, para estudios concretos de pacientes, puedan tener su utilidad, pero si los queremos utilizar para estudios de cribado de escuelas o poblacionales, aparecen toda una serie de factores preanalíticos que Tomás Kumarola me ha insistido, todos los que son, y son muchos y muy complicados, ¿de acuerdo?, que limitan que lo podamos hacer. De hecho, ahora nosotros, y eso es otro spoiler, vamos a intentar validar en las máquinas donde se puede hacer este cribado tanto frotis nasal como saliva como estenosofaringeo a partir de nuestro equipo de microbiología. Pero digamos que parece que en saliva puede tener utilidad más en carga viral alta que en carga viral baja, pero podría tener utilidad. Pero insisto que eso para estudios pequeños o para estudios concretos de pacientes parece más realista que para estudios poblacionales donde toda la necesidad de preparación preanalítica lo dificulta bastante. Y de nuevo me remito claramente a nuestros microbiólogos que saben mucho más que yo. Y la Georgina los test rápidos y económicos a la PCR es evidente, ¿no? Hay algunos estudios que en CanRoot están promoviendo la utilización de estudios de anticuerpos rápidos que puedan servir. Yo creo que te diría que a día de hoy disponibles a nivel de mercado no hay ningunos, y algunas pruebas que se han propuesto por parte de algunos investigadores que se podrían hacer en farmacia, hasta donde yo sé, no están validadas, aunque algunos tengan aprobación por la FDA, y solo se pueden aplicar en Estados Unidos. Por tanto, te diría que a nivel realista, a día de hoy, en nuestro país, no. Juanjo, corrígeme si digo alguna cosa que no Sí. Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que ahora en Estados Unidos ha presentado este test de antígenos, ¿no? Para detección de antígeno, aprobado por la FDA recientemente. Pero bueno, veremos a ver cómo. También es que lo que tú dices, ¿no? En un periodo muy concreto de la enfermedad, ¿no? Cuando haya también, creo que son los 7 primeros días, evidentemente cuando la carga viral es mucho más elevada
que evidentemente ahí pues sí que la sensibilidad será mucho más buena que no en una cosa más avanzada. Pensad una cosa, que nosotros que estamos con todo el tema de las escuelas y mirando cómo se puede hacer de la mejor manera posible, este tema sería un tema en el cual estamos especialmente interesados. De hecho, recibiera me han citado unas reuniones exteriores para discutir este tema, porque evidentemente eso facilitaría muchísimo los cribados periódicos en los pacientes pediátricos de las escuelas Centinela, ¿sí? Centinela, digo bien, de nuestro país. Sería un punto clave, puesto que el flotis de estenosofaringeo no dejan de tener una cierta agresividad y son pruebas pues, que requieren de quien la sepa tomar, etcétera. Por tanto, ese es un tema importantísimo que vamos a trabajar pues, al sprint en las últimas semanas antes del día 14, nos quedan 12 días, y intentaremos validarlo para poder hacerlo. Y de todos modos, igual que remití al equipo de Anasui, aquí os remito a Tomás, a Andrés, a Juliana y a todo el equipo de micro, que son los que saben y que lo harán bien. Perfecto, pues creo que ahora sí, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Pera, por tu tiempo y por compartir con nosotros esta excelente presentación. Y a todos vosotros, gracias también por asistir y por participar. Os recuerdo, como os decíamos al principio, que el próximo webinar lo tenemos dentro de 2 semanas, el miércoles 16 de septiembre. Y en esa ocasión tendremos con nosotros al doctor Jean-Josep Munet, que es investigador del Grupo de Investigación en Microbiología del Instituto de Recerca de Vall d'Hebron, y compartirá con nosotros los avances en el desarrollo de la vacuna COVID-Vac, que es una vacuna frente al SARS-CoV-2 que se está desarrollando en nuestra institución. Os esperamos de nuevo ese día y gracias a vosotros y de nuevo gracias, Pera, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿En webinar? Sí.